Sean todos bienvenidos a la clase de esta semana. El día de hoy vamos a estar tratando con los versículos 9 al 11 del capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Y en las clases pasadas hemos estado viendo, desde el 1 hasta el 5, versículo 8, el Evangelio. Vimos el problema del hombre desde el 1 al 3, vimos la solución de Dios a partir del capítulo 3, versículo 21. Y se tocó en el capítulo 4 lo que era la ley de la fe. Y en el capítulo 5 empieza a hablar acerca de las bendiciones que tenemos al estar en Cristo, al estar justificados por la fe. Y tú puedes ir a las clases y puedes escuchar todo esto para que entiendas el trasfondo del por qué se están diciendo estas cosas. Es muy importante que entiendas los primeros 4 capítulos de Romanos, ya que son el fundamento para todo lo que se empieza a mencionar después. Es la seguridad de la salvación, la seguridad de todos los beneficios, de todas las bendiciones de la cruz, de todas las bendiciones que Cristo ha ofrecido a través de su obra completa. Y pues la semana pasada o en la clase pasada estuvimos viendo el amor de Dios y cómo es dado a nosotros, aparte de nosotros, de cómo fue dado a nosotros, no cuando nosotros lo merecíamos más, ni siquiera éramos considerados sus amigos, sino sus enemigos, como vamos a ver en el versículo 10. El día de hoy éramos considerados sus enemigos, éramos considerados débiles, éramos considerados impíos, pecadores, y a nosotros, quienes menos lo merecían, quienes estaban lo más lejos de Dios que podías estar, nos dio su amor, nos demostró amor por medio de Cristo, a través de la muerte de su Hijo, a través del ofrecimiento de su Hijo. Entonces, ya que estableció algunos beneficios, algunas bendiciones en los primeros versículos, y ya que te dijo cómo es que tú los obtuviste, o cuándo es que Él te amó, o te demostró amor, estando en tu peor estado, impío, pecador, enemigo, vamos a entrar a los muchos más, ¿sí? Y a partir de este versículo, en el versículo 9, que leemos pues mucho más, ¿sí? En la Reina Valera 1977 dice: así que, ¿sí? O sea, como resultado de todas estas cosas, como resultado de que Dios te amó aparte de ti, ¿sí? En el momento en el que menos lo merecías, así que mucho más, dice, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Por él seremos salvos de la ira, dice la 1960. Pero a partir de este versículo vamos a ver que Pablo comienza a amplificar y explicar los resultados de la cruz, del evangelio, de la palabra de la cruz, cosa de la que ha estado hablando en los últimos capítulos. En Romanos 3 vimos cómo se nos ha imputado justicia gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3, 24, 25. En Romanos 4 habló de la ley de la fe, como te mencionaba, y cómo está funcionado a lo largo de la historia, cómo Dios siempre ha justificado por fe y no por obras. En Romanos 5 comenzó hablando acerca de la justificación, de la paz, de la entrada que tenemos por la fe a la gracia, y todo esto es por medio de Cristo Jesús, y estamos firmes en la gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cubrimos estos beneficios en las clases pasadas, que habiendo sido justificados por la fe, el resultado es que tenemos paz con Dios, estamos firmes en la gracia, esperamos con certeza y con gozo la gloria de Dios. En esta clase vamos a ver un poco más de esta paz que tenemos con Dios y el gozo que podemos disfrutar ahora, ¿sí? Porque tenemos ahora la reconciliación, que ahorita vamos a ver algo interesante acerca de esa última palabra, reconciliación. Pero antes de entrar en los versículos, vamos a definir ciertas palabras que Pablo comenzó a mencionar en relación a la salvación que Dios nos ha provisto, ya que puede resultar algo complejo el escuchar o el ver estos términos. Así que vamos a definir algunas cosas para entender mejor a lo que Pablo se refiere cuando habla acerca de la reconciliación, o de justificación, o de redención. Procuremos imaginar el problema y la solución de la salvación. El problema entre Dios y el hombre era el pecado. En Romanos 5.12 nos habla de esto, y en Génesis 3 vemos la caída del hombre. En Romanos 5.12 nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, pues este hombre, Adán, y que no solamente esto, sino que la muerte también entró. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 12. Entonces, el pecado entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán. Ahí fue donde el hombre cayó. Y esto creó una división, una separación entre Dios y el hombre.
Como resultado, unas cosas necesitaban suceder, y es por eso que las personas necesitaban ser salvas, salvas de la ira de Dios que derramará sobre los impíos, sobre sus enemigos, los pecadores, de los cuales éramos. Eso lo cubrimos en Romanos capítulo 1 al 3. Así que necesitábamos que ciertas cosas pasaran, que sucedieran, tener cosas a nuestro favor, que nosotros pudiéramos lograr ciertas cosas. Teníamos necesidad de expiación. Esta palabra vamos a verla en esta clase y tiene que ver con un sacrificio, algo que se hace para lograr algo, para reconciliar más que nada. Algo que se tiene que hacer para corregir cosas, en este caso entre Dios y el hombre, porque el pecado los separa. Redención es otra palabra que vemos aquí, y que carga con la idea de que, aunque las cosas se hayan corregido, todavía necesitas ser liberado de tu presente condición, de estar en un mundo pecaminoso y en un estado pecaminoso. Justificación es, bueno, pues ya soy redimido, si un sacrificio ya fue hecho, ya he probado que soy redimido, y ahora tengo que probar que soy justo. ¿Sí? No puedes estar en la presencia de Dios, que es perfectamente santo y justo, si no eres justificado, si no demuestras que eres justo. Si no eres justo, Dios no puede aceptarte. Estas son cosas que tenían que suceder de nuestro lado. Ahora, del lado de Dios, Él mira a la humanidad y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados debido a su misericordia y gracia, y ha provisto un camino para esto. Él también está dispuesto a reconciliarse con la humanidad. Reconciliación significa tener amistad con Dios una vez más. Entonces vemos que del lado de Dios es perdón, reconciliación. El pecado fue lo que nos separó de Dios y nos hizo sus enemigos. Así que la reconciliación es una reunión. Ser amigos de Dios, sí, es de lo que habla la reconciliación. Otra cosa que Dios está dispuesto a hacer es santificarnos, ¿sí? Santificación. Esta es una palabra confusa para muchas personas, yo incluido, cuando todo lo que significa es separación para un propósito santo. En este caso, el propósito de Dios. Así que necesitábamos expiar o hacer un sacrificio por nuestros pecados, necesitábamos redimirnos, o sea, demostrar que no somos los pecadores que solíamos ser, separados de Dios, y justificarnos, lo cual es que no solamente somos redimidos, sino que también demostramos que somos justos y capaces de hacer lo correcto. Teniendo esto a nuestro favor, Dios perdona nuestros pecados, nos ofrece amistad una vez más y nos da un propósito santificado. Cada una de las cosas que Dios ofrece, o sea, perdón, reconciliación y santificación, tiene que ver con las cosas que nosotros debíamos tener sucediendo. Expiación, redención y justificación. La santificación y la justificación tienen que ver con el hacer el propósito de Dios o la voluntad de Dios. La reconciliación y la redención tienen que ver con nuestro estatus o relación con Dios, o sea, nuestra posición, el somos amigos o enemigos de Dios. Y el perdón y la expiación tienen que ver con nuestros pecados u ofensas delante de Dios. Así que tenemos pecados y esos pecados nos separan de Dios y esto causa que Dios nos rechace. Pero incluso si pudiéramos pagar por nuestros pecados, necesitábamos redimirnos y nuestra relación con Dios necesita ser reconciliada. E incluso si pudiéramos hacer eso, necesitábamos probar que somos dignos y capaces, justos, de hacer la voluntad de Dios. Y ahí entra la justificación y santificación. Expiación, redención y justificación eran la responsabilidad del hombre, y el perdón, reconciliación y santificación son la provisión de Dios. Él proveería perdón, reconciliación y santificación si nosotros podíamos proveer expiación, redención y justificación. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya lo vimos en Romanos 1 al 3, que el hombre es incapaz de hacer alguna de estas cosas debido al pecado. Así que todo lo que termina produciendo el hombre es una obra manchada por el pecado. No es una obra redentora, no es una obra justificadora o expiatoria. Así que estamos atorados como humanidad. Estamos sin esperanza, perdidos. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que Dios, en Cristo, quien es Dios manifiesto en la carne, viene a la humanidad, se viste de humanidad y por su gracia hace lo que nosotros no podíamos hacer. Él hizo la obra por nosotros. Muere en la cruz, su sangre es derramada, su muerte en la cruz provee la expiación para pagar por nuestros pecados y conseguirnos el perdón, nos redime de la esclavitud del pecado y de la muerte, y nos justifica para ser capaces de hacer la voluntad de Dios mediante su obra completa, su completa obra. Es debido a esto que Dios perdona nuestros pecados, nos ofrece reconciliación y nos da un propósito santificado.
de tal forma que somos capaces ahora de servir a Dios. No podíamos llegar a obtener las cosas que solo Dios ofrecía, perdón, reconciliación y santificación, porque no éramos capaces de hacer lo que a nosotros nos tocaba, lo cual era proveer expiación, un sacrificio, redimirnos y justificarnos. Pero ahora que Cristo hizo la obra por nosotros, todo es gratis para nosotros. Cristo hizo la obra que nos correspondía hacer y no teníamos la capacidad de hacer. Por lo tanto, tenemos acceso al perdón, reconciliación y santificación de Dios. Ya no hay nada más que hagamos porque Cristo lo hizo todo por su gracia. Es importante que entendamos estas cosas a medida que se vayan mencionando en estos versículos. Nos damos cuenta entonces que la gracia de Dios es el principio por el cual somos salvos. Sin la gracia de Dios no podemos ser salvos, porque nosotros tendríamos que hacer la obra necesaria para reconciliarnos con Dios, para redimirnos, para justificarnos, para expiar por nuestros pecados. Pero Cristo entró en escena, Dios manifiesto en la carne, hizo la obra perfecta con su sangre, sin pecado, y esto fue lo que proveyó la expiación por nuestros pecados y tuvo el poder para redimirnos del pecado y la muerte y justificarnos por fe sin obras. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo en estos capítulos de Romanos. En la clase pasada estuvimos viendo el amor de Dios y cómo éste es demostrado, exhibido, elogiado al proveerlo a sus enemigos, a gente impía y pecadora. No merecíamos nada, pero como Dios mismo es amor, hizo provisión para nosotros. Él se hizo hombre y murió en la cruz por sus enemigos pecadores. Es debido a esto que tenemos la provisión de salvación, a la cual entramos al poner nuestra confianza y fe en la completa obra de Cristo, ya que no hay más obra que podamos añadir. Lo único que nos queda por hacer es entrar a Cristo. En los siguientes versículos lo veremos más a detalle, pero todos hemos nacido en un hombre, Adán, y debido a él nacimos bajo pecado. Así que lo que debemos hacer es entrar en Cristo, salir de Adán, entrar en Cristo. ¿Y cómo es que entramos en Cristo? Por fe. Por fe, el Espíritu nos bautiza en Cristo. 1 Corintios 12 nos bautiza en el cuerpo de Cristo y tenemos acceso a toda la completa obra que Cristo hizo por nosotros. Tenemos acceso a expiación, redención, justificación, perdón, reconciliación y santificación. Todo esto por lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos acceso a esto por gracia, por fe. Regresando a Romanos 5:9, como lo mencionábamos, lo que Pablo comienza a hacer es hablar de lo mucho más que tenemos como resultado de la completa obra de Cristo. A lo largo de la Biblia, la salvación siempre existió en términos de las palabras que estuvimos mencionando: perdón, reconciliación, santificación, justificación, redención, expiación. Puedes encontrar expiación en el Antiguo Testamento cuando ofrecían a los toros y machos cabríos para hacer esto, expiación. Los ofrecían en sacrificio. Puedes ver en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel era redimido mediante el pacto. En Deuteronomio 6:25 habla de la ley dando justicia. Todos estos aspectos que conforman la salvación son mencionados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora sabemos que por fe en la completa obra de Cristo en la cruz, podemos tener todo esto gratuitamente. Podemos ser salvos completamente gratis. Cubrimos justificación por fe, cubrimos algunos de los beneficios, hablamos del amor de Dios por nosotros demostrado y elogiado al Cristo morir en la cruz por nuestros pecados, por nosotros enemigos, pecadores, y ahora en este versículo Pablo dice, y tenemos mucho más. Tenemos mucho más de lo que leímos en Romanos 3 y 4, que fue muy bueno, que fue fenomenal, que fue acerca de la salvación. Tenemos todavía mucho más. Esto es característico del misterio revelado a Pablo. Cuando Pablo compartió la sabiduría de Dios de cómo pecadores impíos podían obtener salvación, esto es algo que no se había hablado antes. En la Biblia, excepto en esta dispensación de la gracia, la salvación es hablada a futuro. Es una promesa de salvación a futuro. Ellos esperaban poder mantenerla, pero no tenían la certeza de que eran salvos, sino hasta que encararan a Dios en juicio. A menos que el reino, o sea, los tiempos de refrigerio que se mencionan en Hechos 3, vinieran antes. A menos de que Cristo viniera, ellos pensaban en salvación a futuro. Ellos no pensaban en términos de salvación ahora, o de seguridad eterna ahora, como nosotros. Esta idea de soy salvo ahora, ¿sí?, en este mismo momento, es de lo que se habla en estos versículos de Romanos. Solo podemos ser salvos ahora porque hemos recibido la expiación, la reconciliación, lo que te mencionaba hace ratito, ahora. El sacrificio fue dado ahora. Aplica ahora la reconciliación ahora. Todas estas cosas de las que hablamos las tenemos ahora.
En el pasado estaban esperando por salvación. Salvación para ellos era salvación de sus enemigos, salvación de sus obras, y cuando morían, confiaban en la misericordia de Dios. Tú y yo tenemos mucho más que eso. Tú y yo tenemos entendimiento de cómo funciona la salvación y todavía más. Sabemos que es dada a nosotros gratuitamente ahora mismo. Podemos decir con confianza, soy salvo debido a que Cristo hizo por mí todo. Sé cómo funciona. Él me la ha ofrecido y la he aceptado. Puse mi fe en ello, en su obra. Nota las primeras palabras de Romanos 5:9. Pues mucho más, o así que mucho más. Estas palabras las usa en Romanos 5:10, 5:15 y 5:17, ya que Pablo está comparando cuánto mucho más tenemos bajo la gracia que lo que fue antes conocido. Este capítulo está lleno de beneficios de las riquezas de la gracia de Dios. Vamos a leer este versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Ya eres justificado en su sangre. No menosprecies ese ya. Pregunta, ¿cómo fueron justificadas las personas en el pasado? Antes de la cruz y antes de que se revelara el misterio, ¿cómo es que las personas podían decir soy justo delante de Dios? No podían. Se preguntaban, de hecho, ¿cómo el hombre se justificará delante de Dios? Tú y yo podemos decir que somos justos delante de Dios ahora, y no por hacer muchas cosas buenas o porque podamos probar que somos justos, sino por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Así que, mucho más que antes, podemos ahora decir que ya somos justificados. Aún no hemos estado delante de Dios en juicio para que miren nuestros pecados, nuestras obras buenas y malas. Sin embargo, podemos decir ahora mismo, yo soy justo delante de Dios. Puedes ver lo mucho más de bendición que esto es comparado con decir, voy a esperar que Dios me muestre misericordia cuando muera y esté delante de Él en el juicio. En lugar de esto, podemos decir, soy justificado ahora por Cristo. Regresamos a Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esto de que ya somos justificados y reconciliados, lo veremos otra vez en el versículo 10, diciendo, fuimos reconciliados. Somos justificados y estamos reconciliados, ¿cuándo? Ahora. Y el versículo 11 dice que hemos recibido ahora la reconciliación. Esta palabra reconciliación en la versión King James es interpretado como expiación. Creo que esa es una palabra adecuada, ya que se habla de reconciliación en el versículo 10 y habla de cómo nos gloriamos en Cristo o en Dios por medio de Cristo. Debido a esto, debido a reconciliación, o en este caso con la King James, expiación. Ahorita entraremos a los específicos de esto, pero presta atención a cómo hemos recibido la justificación, la reconciliación y la expiación, o más bien, ¿cuándo? Ahora. Puede que esto se haya normalizado en nuestro vocabulario cristiano, sin embargo, esto no era algo conocido antes de que el misterio fuera revelado. No hablaban o pensaban como nosotros, porque no sabían de lo que Cristo hizo en la cruz gratuitamente dado. Hacían lo que podían, pero se preguntaban cómo es que Dios podía perdonar a los pecadores, a sus enemigos. Fíjate lo que dice aquí en este versículo, que estamos ya justificados, estando ya justificados. Esto es muy diferente a lo que Israel esperaba. Bajo el programa de Israel, ellos no tenían el entendimiento de tenemos todas estas bendiciones ya, ahora. Ellos esperaban la venida del reino, de los tiempos de refrigerio. Esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios para poder decir eso. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos, claro, es un libro escrito a hebreos, cruzando por tribulación, y este libro no contiene la información del misterio revelado a Pablo. Hebreos habla de Israel entrando al reino y vemos que estas personas tienen esperanza, pero no tenían el mismo completo estatus que nosotros tenemos ahora. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredan las promesas? Por fe y paciencia. ¿Recuerdas Romanos 2:7? ¿Qué dice? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué vemos en Hebreos capítulo 6 versículo 11 y 12? Solicitud hasta el fin, perseverancia hasta el fin. ¿Qué pasa si no perseveran diligentemente hasta el fin? Las promesas no serán heredadas por ellos. ¿Qué pasa si no perseveran para plena certeza de la esperanza, como dice en el versículo 11?
van a desprenderse. No van a alcanzar las promesas, no van a heredar las promesas. Ahora en Hebreos capítulo 10 leemos que si estas personas, la audiencia de Hebreos, retrocede, no van a recibir la herencia. Esto es muy diferente a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos entrada a Dios por fe. Nosotros tenemos entrada a la gracia por fe, por medio de Cristo. Hemos sido reconciliados, ¿cuándo? Ahora. Tenemos perdón, ¿cuándo? Ahora. Tenemos justificación, ¿cuándo? Ahora. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice que Dios ya nos perdonó en Cristo. No hay nada que necesite hacerse, ya está todo completado, ya está todo hecho. Pero las personas en Hebreos están esperando que salvación venga en el futuro todavía. En Hebreos capítulo 9, versículo 28 leemos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Estos muchos está hablando de su pueblo, con los que había pactado reconciliación, con los que había pactado amistad, aunque no la merecieran. Dice en versículo capítulo 9, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo viene Jesús? Por segunda vez, cuando venga en juicio y a establecer el reino. Y dice aquí que cuando regrese por segunda vez será sin relación con el pecado. Él va a juzgar el pecado y salvará a los que perseveraron, a los que estaban esperando. Así que vemos salvación para los hebreos en la segunda venida de Cristo según profecía. Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí la recepción de la promesa depende de que hagan la voluntad de Dios. Si no hacen esto, no reciben la promesa de salvación. ¿Cómo es que nosotros obtuvimos santificación y justificación? ¿Cómo es que obtuvimos capacidad de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que obtuvimos salvación? Porque Cristo hizo ya todo por nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que Cristo es nuestra santificación y nuestra justificación. Estando en Él, tenemos una posición como sus embajadores por la eternidad, y eso nadie te lo puede quitar. Es una bendición que tienes para siempre. Pero las personas en Hebreos, si no son pacientes, no recibirán la promesa. Seguimos ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 37 y 38. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este es Cristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este es el creyente hebreo que recae, que retrocede. Esto no aplica a nosotros. Estas personas están bajo un programa condicional. Igual que en Santiago. Saben que tienen fe en el Mesías, su rey venidero, que va a volver una segunda vez, pero si retroceden, Dios no se va a agradar de ellos. ¿Qué significa esto? Que ya no están reconciliados, porque de estar reconciliados, Dios se agradaría de ellos. Aquí nos dice que si retroceden, Dios no se agradará de ellos. Tú tienes una reconciliación que ahora es presente y que no puede ser removida, ya que Cristo fue el que la consiguió. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El escritor de Hebreos dice esto a su audiencia, que son los hebreos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuándo es la salvación o preservación del alma aquí? En algún momento en el futuro. No vemos que esto esté en tiempo pasado. La idea es que tienen fe y permanecen y perseveran hasta el fin, hasta que la salvación llegue. La idea de las personas ignorantes del misterio es que la salvación viene después de la muerte o cuando el reino llegue, lo que llegara primero. Era en ese momento que la salvación llegaba. Pablo dice en Romanos 5:9 que ya somos justificados. ¿Sí? Dice mucho más que ser justificado por fe, mucho más que Dios muriendo por tus pecados en Cristo, como leímos en los versículos anteriores al versículo 9. Mucho más que ser ya justificados. Y qué cosa tan magnífica es esta que podemos decir. ¿Sí? Yo soy justo delante de Dios. ¿Cómo? Por fe en la completa obra de Cristo. Ahora, Él derramó su sangre por todos. Sin embargo, no todos han recibido el pago. No todos han recibido la expiación, la reconciliación, la justificación. La conclusión a la que llegan los universalistas es que como Jesús murió por todos, todos son salvos. Y mencionamos algo de esto cuando vimos en Romanos 3:22, que la justificación es para todos los que creen en Él. Y en Romanos 3:25 que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre.
Para poder recibir los beneficios de la cruz, necesitas tener fe en Cristo y su completa obra. En Romanos 4, 24 y 25 vimos que la justicia es imputada a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús es el contenido de nuestra fe y lo que hace posible que tengamos ahora expiación, redención, justificación, perdón, reconciliación y santificación, y todo esto es gratuitamente. Que vimos en Romanos 5.1, que somos justificados por la fe. Así que cuando en Romanos 5.9 dice que estamos ya justificados en su sangre, es porque tenemos fe en su sangre. Si no tienes fe en la sangre, no puedes decir que tienes justificación, reconciliación, redención, etc. Hay personas que dicen que todos pueden ser salvos sin importar qué, ya que Cristo pagó por todos los pecados. Romanos 5.2 nos dice que es por fe que tenemos entrada a esta gracia, y no fe en cualquier cosa, sino fe en la completa obra de Cristo. Romanos 5.9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el versículo 1 de capítulo 5 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a veces lo leemos como algo casual, sin embargo es algo fenomenal y nunca antes oído. Paz con Dios asegurada aparte de ti. Como resultado de esta relación pacífica con Dios, ya no somos sus enemigos, y como consecuencia de esto que Cristo Jesús hizo por nosotros, que nos dice el versículo 9 de capítulo 5, seremos salvos de la ira. Hay una idea flotando por ahí de que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso y el Dios del Antiguo Testamento es un enojón y vengativo, y eso no es cierto. El Dios del Antiguo Testamento fue tan paciente y compasivo con las personas del pasado que soportó mucho pacientemente por miles de años, y el Dios del Nuevo Testamento tiene ir en contra del pecado y del pecador. La única manera en la que el pecador puede ser salvo es mediante lo que Cristo hizo en la cruz. En Romanos 1.18 veíamos que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo que vemos aquí es la ira de Dios siendo revelada. Esto debería hacernos pausar a lo que entendemos de la dispensación de la gracia, nosotros que entendemos la dispensación de la gracia de Dios, y preguntarnos cómo es que bajo esta dispensación de la gracia la ira de Dios también puede ser revelada. Y la respuesta es que Dios no está revelando ahora mismo su ira, sino extendiendo gracia a todo el mundo, ya que el mundo es culpable y está condenado. El hecho de que Él no esté derramando su ira no significa que no la merezcamos. Llegará el día en el que derramará su ira sobre la tierra. En los primeros capítulos de Romanos vimos que todos la merecemos, así que el hecho de que aquí en Romanos 5.9 diga que seremos salvos de la ira, solo puede ser posible por Él, por Jesucristo, por su obra expiatoria, por estar en Cristo. Ahí es donde eres protegido de la ira de Dios. Por él seremos salvos de la ira, leemos en Romanos 5.9. A pesar de que ya somos justificados, sigue habiendo algo en el futuro, esto es, que seremos salvos. ¿Estaríamos equivocados al decir que somos salvos hoy? No, porque es algo que tenemos seguro por Cristo desde ahora. Así que fui salvo, soy salvo y seré salvo de su ira. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice que esperamos de los cielos a su Hijo, al cual Dios resucitó de los muertos. Este es Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es una de las razones por las que creo en un rapto o arrebatamiento previo a la tribulación, ya que al hablar de la tribulación en Apocalipsis, por ejemplo Apocalipsis 6.16 dice: el gran día de su ira ha llegado. ¿La ira de quién? De Dios. Nosotros, por Él seremos salvos de la ira, por medio de Cristo seremos salvos de la ira de Dios, Romanos 5.9. Ahora, ¿en qué tiempo leemos esto de que seremos salvos de la ira? Futuro. ¿En dónde leemos de una ira en el futuro? En el libro de Apocalipsis. Lo que nos está diciendo Pablo es que todavía hay una ira venidera. No es que antes de la cruz había ira y ahora después de la cruz ya no habrá más ira, ya no habrá más juicio. No, habrá ira, juicio y un lago de fuego. Puedes leer Apocalipsis para esto, para entender un poco acerca de esto. Sin embargo, los que han creído en el Evangelio están a salvo de la ira de Dios. ¿Por qué no poner nuestra fe en el Evangelio para ser salvos de esto ahora? Hay gente que dice no creer en el infierno porque Pablo no menciona el infierno. Y el infierno no es la única palabra para describir el castigo eterno. Las personas que rechazan a Dios rechazan la vida y acumulan ira para el día de la ira, el día de juicio. Romanos 2, capítulo 5 al versículo 11. Gracias a Dios tenemos un mediador.
tenemos la gracia de Dios dada a nosotros gratuitamente por fe en Cristo. La ira es algo que está a lo largo de toda la Biblia, es una enseñanza, es una doctrina bíblica. En Mateo 3:7, Juan el Bautista, el precursor de Cristo, alguien que estaba preparando el camino del Señor, dijo: el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y en Mateo 3:7 habla de una ira venidera. Su mensaje no era: estas son buenas noticias porque Dios ya no va a juzgar la tierra, Él será amoroso para con todos. No, en Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista estaba advirtiendo de la ira venidera sobre los que no se arrepienten y bautizan para remisión de sus pecados. Les está advirtiendo a estas personas. Nosotros tenemos algo mejor. Nosotros escapamos de la ira de Dios por la sangre de Cristo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veíamos en Romanos 5:8 que el amor de Dios se demuestra mediante la muerte de Cristo por nosotros. Si no reciben esto las personas, lo que les espera es ira. Así que en Romanos 1:18 Pablo solo está declarando el hecho de que no solo las naciones habían rechazado, los gentiles habían rechazado a Dios y que eran merecedores de la ira de Dios, sino que Israel también rechazó a Dios y es merecedor de la ira de Dios. Romanos 2:5. Por eso dice que la ira de Dios se ha revelado contra todos los hombres. Y en los capítulos 3, 4 y 5 se habla de la provisión de Dios que Él hizo para escapar, para que nosotros podamos escapar de ella. Entonces leemos: por Él seremos salvos de la ira, por medio de Cristo. Como ya mencionamos, hay gente que niega la ira venidera, ya que la gracia de Dios es algo muy manifiesto en las epístolas de Pablo. Y porque todo lo que tenemos de salvación es por gracia. Y lo que hacen es que terminan negando la ira de Dios por completo. Y esto es algo erróneo, ya que vimos varios versículos de ira venidera, según profecía e incluso en las epístolas de Pablo. En Hebreos capítulo 6, versículo 2, habla de el juicio eterno, y viniendo a la tierra en el futuro. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento es venida. ¿Dónde está el juicio de Dios? Van a decir, así como en los días de Noé. Y Pedro dice: Él vendrá, Él juzgará. Así que la ira es una doctrina bíblica y la dispensación de la gracia de Dios bajo la cual vivimos hoy no la remueve. Lo que tenemos es a Dios ofreciendo términos de paz y toda bendición espiritual por su gracia antes de que venga su ira, antes de que venga su juicio. Esto no debería de asustarnos. Hay gente que no ve con buenos ojos el que se le presente la realidad del pecado y juicio a las personas. Sin embargo, hay una verdad acerca de esto. Y como ejemplo, cuando un niño está en medio de la calle y viene un vehículo, lo tacleas para salvarlo. No le dices: ay corazón, podrías moverte, ahí viene una camioneta a 100 kilómetros por hora. Hay una realidad del pecado. Si las personas vieran esto, no se preguntarían: ¿dónde estaba Dios cuando esta balacera sucedió? ¿O por qué suceden cosas malas en el mundo? Porque conocerían la respuesta, la cual es el pecado. Romanos 5:12. Y Dios ha provisto la cura del pecado en Cristo. Debemos hablar las cosas como son. Así como en Romanos, Pablo habló del problema y la solución. No debemos dejar a la persona en condenación, sino presentarle la salida de esta. Darles la información para que sean libres, el Evangelio. En Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Las personas que desobedecen el Evangelio, que no creen en la completa obra de Cristo, permanecen en un estado de enemigos de Dios. Estos hijos de desobediencia que se mencionan aquí no son especiales por ser más pecadores que tú. Son gente como tú. La diferencia es que tus pecados fueron pagados al poner tu fe en la obra de Cristo. Pablo dice que estas personas que rechazan el Evangelio recibirán la ira de Dios. Pueden ser liberados de la ira de Dios si ponen su fe en la obra de Cristo, pero no lo hacen. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 10, Pablo consuela a los tesalonicenses que estaban siendo perseguidos por el ministerio y por vivir en este mundo caído,
Y a partir del versículo 7 les dice: vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí vemos cómo Dios reprende o responde a aquellos que rechazan el Evangelio. El Evangelio es dado gratuitamente. ¿Qué obra necesitas hacer? Ninguna. Sin embargo, en el mundo religioso hay personas tratando de sacrificar cosas para hacer expiación por sus pecados. No fuman, no toman, no hacen esto o aquello como un sacrificio a Dios, como expiación para sí mismos. Tratan de redimirse diciendo: yo también hago buenas obras, dono la caridad, no hago cosas malas, no digo malas palabras. Y luego tratan de justificarse a sí mismos diciendo: ay, pero pues yo soy una buena persona, yo soy una persona decente. Tratan de hacer expiación, proveer redención y justificarse sin saber que se quedan cortos de la gloria de Dios. Si tan solo confías en Cristo para que haga completamente la obra por ti, serás salvo por la gracia de Dios. Eso es la palabra de la cruz. Pero en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, hay gente que no quiere hacer esto. Prefieren hacerlo ellos mismos, no quieren aceptar la obra de Cristo, porque al hacerlo admitirían que son enemigos de Dios, impíos y pecadores, y no quieren admitir eso. Quieren decir que son decentes, que pueden hacerlo ellos mismos y que no necesitan a Dios. Por lo tanto, rechazan y desobedecen el Evangelio. Desobedecer el Evangelio no siempre es asesinar y adulterar, sino mirar al Evangelio y decir: nah, es demasiado fácil, eso no es para mí, yo no soy tan pecador. Gente religiosa terminará en llama de fuego, porque no creen que necesitan a Cristo, y Cristo es el único camino por el cual puede ser salvo. Lo que leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 es que las personas que rechazan el Evangelio sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto no es porque Dios ame lastimar a las personas, eso no es Dios. Dios es bueno y misericordioso. Dios muestra su amor para con nosotros al Cristo morir en la cruz por nosotros. Pero estas personas que deliberadamente rechazaron la provisión de Dios van a castigo eterno. Son personas que vieron el Evangelio y decidieron: no lo quiero. Estos son versículos para recordar cuando personas comiencen a decir que no hay juicio o un castigo o un infierno. Cuando personas digan: yo no creo en el infierno, porque Pablo nunca lo mencionó. Ok, pero sí mencionó la ira, el castigo y el juicio de Dios. No se trata de ir solamente a un lugar como el infierno. Hay gente que dice, de hecho, que se quiere ir al infierno porque ahí es donde van a estar todos sus amigos. Y qué tonta manera de ver las cosas. No se trata de solamente ir a un lugar, es el rechazar la oportunidad de vida, de gozo que Dios está dando. Entonces, la justificación es por fe, ¿sí? Dios no la va a forzar a nadie. Su justificación no la va a forzar en alguien, ¿sí? Hay personas que tienen buenas intenciones y esperanzas altas que dicen: Dios va a salvar a todos al final. Él es tan amoroso que no permitirá que nadie se vaya al infierno, ¿sí? Él es tan amoroso que no va a juzgar a nadie. Él les mostrará que necesitan ser salvos. Y esto está equivocado. Además, hay personas que no quieren la salvación que la Biblia ofrece. Hay personas que no quieren tener algo que ver con el Dios de la Biblia. Y no es que no debamos presentarles a ellos el Evangelio, sino que lo rechazan. Entonces, la justificación o salvación no es algo en lo que Dios toma tu corazón y mente y jala palancas y dice: voy a salvar a todos. Eso es universalismo. Tampoco es lo que dice el calvinismo, donde toma el corazón y mente de las personas y jala las palancas y dice: te voy a salvar porque te escogí. Él, por su gracia y bondad, provee salvación y dice: pon tu fe en esto, no hay obra que tengas que hacer porque ya lo hice yo todo. Y la gente lo escucha y unos lo aceptan, otros lo rechazan. Estas son las personas, las que lo rechazan, son las personas que no obedecen al Evangelio. Estos son los que encararán el juicio de Dios. No es que Dios no sea lo suficientemente amoroso para salvar a todos, es que Él es justo y no va a forzar su salvación en nadie. Entonces leemos pues mucho más en Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es bajo la protección de la cruz de Cristo que somos salvos de la ira.
Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Si siendo enemigos. ¿Recuerdas lo que vimos en Romanos 5:6 y Romanos 5:8? Que cuando éramos débiles y pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, y están esas palabras otra vez, mucho más, ¿sí? Mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Si cuando éramos enemigos y no había nadie más alejado de Dios que nosotros en cuanto a nuestra posición delante de Él, si siendo enemigos, Cristo murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, ¿cuánto más crees que te salvará de la ira? No es como algunos piensan de que te salvó hoy, pero metes la pata al día siguiente y Él dice, ya no te quiero más. Hay gente que piensa que Cristo los salvó, pero como pecaron deben ganarse la salvación una vez más. Perdí mi posición delante de Dios, debo ganarla de vuelta. Y así no funciona la salvación. Ellos nunca la obtuvieron por sus obras. Nunca la ganaron. La salvación fue obtenida por ti. Cristo ha hecho expiación y conseguido reconciliación y justificación. Eres un amigo de Dios mediante Jesucristo. Así que, si siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que eres su amigo, Dios no derramará su ira sobre nosotros? Él hizo la obra y no puede ser rota, por lo tanto es algo seguro para ti. No pienses que Cristo te salvó y ahora tienes que proveer un sacrificio cada que pecas. Fuiste reconciliado mediante la obra de Cristo Jesús y no la tuya. Tu obra no pudo reconciliarte, tu obra no puede quitarte la reconciliación, o sea, no puede irreconciliarte. A menos que Jesús se resucite y se suba a la cruz y se meta toda su sangre a su cuerpo, estás reconciliado con Dios, desde ahora hasta la eternidad. El hecho es que Él murió, derramó su sangre y resucitó por nuestros pecados. Y no solo murió por ellos, sino que resucitó. ¿Sí? Dice este versículo que seremos salvos por su vida. Por siempre vive Él como nuestro mediador. Él siempre está vivo y dice, yo morí por esa persona. De solo haber muerto, pudo haber sido olvidado, pero resucitó. Y dice, esas personas por las que morí, ahora son mis amigos. Somos amigos de Dios. ¿Recuerdas en Juan 15 cuando Jesús calificó a sus amigos como aquellos que cumplen sus mandamientos? ¿Cómo nos convertimos nosotros en sus amigos? ¿Por haber cumplido sus mandamientos? No, por gracia, por la completa obra de Cristo. Esto es mucho más de lo que vemos en Juan 15. Tenemos acceso a la vida eterna ya que somos amigos de Dios mediante la muerte y resurrección de Jesús por nosotros. No hay nada que puedas hacer para revocar esto. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí? Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él vive, Él resucitó, así que ¿cuánto más proveerá salvación para sus amigos? Dice que estamos reconciliados con Dios este versículo. Este es el estatus que tenemos con Dios, delante de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20, se menciona la palabra de la reconciliación que se nos ha encargado, en la que se nos dice que le prediquemos a la gente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Presta atención a lo que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto incluye a las personas que no han puesto su fe en el Evangelio. Él ha reconciliado consigo al mundo. ¿Qué significa reconciliación? Ofrecer amistad. Dios ha reconciliado consigo al mundo. Mediante la sangre de Cristo, el pecado ya no es un problema para la salvación, porque pueden ser pagados por Cristo. Dios mira al mundo y dice, quiero perdonar, ya he provisto reconciliación, les ofrezco un propósito si tan solo ponen su fe en mi provisión. La reconciliación significa que Dios no está mirando al mundo diciendo, mira a todos mis enemigos ahí, no puedo esperar a derramar mi ira. Mediante Cristo, Él mira al mundo y dice, estoy ofreciéndoles mi amistad, les estoy ofreciendo salvación. El problema es que el mundo no regresa el favor. Hay gente que sí toma esta reconciliación y dice, yo sí quiero recibir tu reconciliación, yo sí quiero ser tu amigo Dios, voy a poner mi fe en tu provisión, en Cristo. Pero hay gente que no quiere hacer eso. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuestro mensaje no es, tienes que hacer esto, eso y aquello para estar reconciliado con Dios. No. La obra que no podíamos hacer,
fue hecha por Cristo, por nosotros. Lo difícil ya lo hizo Cristo. Puedes obtener salvación y todos sus beneficios si tan solo confías y crees en la provisión de Dios en Cristo. Si tan solo cambiamos nuestra manera de pensar y confiamos en Él, ¿sí? Podemos ser transformados, podemos ser salvos. Pero hay gente que no quiere esto. Así que la reconciliación es recíproca. Dios ofrece reconciliación, Dios ofrece amistad, el hombre responde a esto. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Su vida eterna, ¿sí? La resurrección de Cristo. Él vive para siempre y esto nos provee una reconciliación eterna, una amistad eterna. No puede ser quebrantada. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en su muerte y en su resurrección. Y debido a que Él vive para siempre, provee reconciliación eterna. Ahora Pablo está presentándonos estos beneficios y entrará más a detalle en Romanos 6, 7 y 8, hablando de nuestro propósito y santificación. Pero en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estando por nosotros es la idea de la reconciliación. Si eres por alguien, eres su amigo. Si estás en su contra, eres su enemigo. Si Dios es por ti, ¿quién puede estar contra ti? ¿Tú mismo? ¿El mundo? ¿La muerte? Nadie puede estar contra ti y ganar. Si Dios es por ti, esto es una realidad. Recuerda que la base de la reconciliación con Dios no es lo que tú hagas, sino lo que Cristo hizo. Romanos 8:32 es un versículo paralelo con Romanos 5, versículos 9 y 10. Si murió por ti cuando eras un pecador, ¿cuánto más serás salvo de su ira por su vida? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas también? Si te dio a su Hijo cuando eras su enemigo, ahora que eres su amigo, ¿cuánto más te dará? Estas son las bendiciones de la gracia de Dios. Estas son las inescrutables riquezas de Cristo. Y hay gente que no quiere considerar o reconocer las cosas que Cristo ha hecho. Seguimos en Romanos 8, versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el justo y el que justifica, como vimos en Romanos 3:26. Seguimos en Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? A veces la gente se condena a sí misma. Dicen, no puedo ser lo suficientemente bueno para ser cristiano. ¿Sabías que ser bueno no es lo que significa ser cristiano? Ser cristiano significa poner tu fe en lo que Cristo hizo ya por ti. ¿Sí? Entonces, el resultado de esto es que Dios es por ti. ¿Quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Ni tú, ni tu vecino, ni tu pastor, nadie, ¿sí?, puede condenarte. Nadie puede estar en tu contra y ganar. Sí, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está vivo, diferente a los héroes que han peleado por un país o los héroes que vemos en las películas donde al final hay un funeral y son recordados. Nuestro héroe murió y resucitó y sigue vivo para constantemente darte beneficios, para constantemente hacer intercesión. Él vive y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hablamos de esto en la clase pasada, el amor de Dios, un amor no meritorio, ofrecido a sus enemigos impíos pecadores. Si Él nos lo ofreció en esa condición, aparte de nuestras obras es mantenido. Por lo tanto, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Y se hace la pregunta, ¿tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y unos versículos después nos dice que somos más que vencedores, no porque obremos perfectamente, sino porque Cristo ya lo ha hecho todo, y Él vive para siempre. Romanos 8:38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por esto que nos ha dado, por esta posición. Gloria a Dios que tenemos esto de Romanos 5:10. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nada nos separará de Él. Debido a que Él vive, somos bendecidos. Debido a que Él vive, somos salvos. De no haber resucitado, seguiríamos en nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Regresamos a Romanos 5,
Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Fíjate cómo empieza, y no solo esto. ¿Ves cómo Pablo está amplificando todo esto? Todos los beneficios de la cruz. En los primeros versículos menciona unas bendiciones, en el 9 dice mucho más, en el 10 dice mucho más, y en el 11 dice, y no solo esto. ¿Recuerdas los infomerciales de televisión que aparecen ya cuando se acaba la programación? Algo así es este versículo. Nuevo cuchillo serruchín, corta hasta metal, y si compra este cuchillo, le agregamos un portacuchillos para su cocina. Pero eso no es todo. No. Si es de las primeras 10 personas en llamar, le enviaremos una de nuestras espátulas especiales. Y debo reconocer que en algunos de esos infomerciales me he llegado a emocionar y sé que alguien escuchando esto también, y es de que, ¡wow! ¡Cuántos beneficios! Tengo que comprarlo. Eso es lo que está sucediendo aquí en Romanos 5. Esto es el Evangelio. Obtienes estas bendiciones gratuitamente, además esto, y mucho más de aquello. Y no solo esto, aquí te va algo más. Leemos otra vez Romanos 5:11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriarse en Dios es otra de las bendiciones de las cuales se mencionan aquí. En ocasiones esto no es apreciado, porque el cristianismo se presenta a sí mismo como somos las personas más felices, ¿sí? Dios no está enojado con nosotros, etcétera, etcétera. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo. Y siempre una sonrisa, ¿sí? Y es cierto esto, pero eso no es a lo que se refiere aquí. Está hablando de gozarnos en Dios, gloriarnos en Dios mediante Cristo, en contraste con tenerle miedo. Romanos capítulos del 1 al 3 nos da razones para temer. Ya hablamos de la ira de Dios en Romanos 1:18 y eso es algo que da miedo. El justo juicio de Dios es algo aterrador para las personas que no lo pueden pasar, que no van a aprobarlo. Pero a través de los beneficios de la cruz tenemos justificación por fe, salvación por gracia y gozo en Dios. ¿Cómo gozarnos en un juez justo cuando somos culpables? Solo mediante Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Mira lo que Jesús dijo durante su ministerio terrenal a Israel en Mateo 10. Durante este tiempo, Jesús no reveló el misterio, la palabra de la cruz que nos salva gratuitamente. Él estaba enseñando a Israel, una nación especial para Dios, que estaba bajo la ley, y Jesús les enseña según la ley. Y en Mateo capítulo 10, versículo 28, Él les dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! ¿Qué dijo Jesús aquí? No tengan miedo del hombre, témanle a Dios, ténganle miedo a Él. Romanos 5:11 nos dice que nos gloriamos nosotros en Dios, nos gozamos en Él, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros, por eso dice por medio de Cristo. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de esclavitud es definido en Gálatas como el espíritu de la ley y juicio. Dios dio la ley para dar conocimiento de pecado y no para hacernos mejores personas. El espíritu de la ley es demostrarte que eres pecador y el juzgarte. Pero no hemos recibido el espíritu de esclavitud, no hemos recibido el espíritu de la ley, sino el espíritu de libertad, el espíritu de salvación, el espíritu de adopción. Y ahora tenemos una posición delante de Dios. Estamos en paz con Él, así que no debemos tenerle miedo por su ira o por nuestras inseguridades. Muchos cristianos andan por ahí diciendo, Cristo murió por mis pecados, pero temen cada día de sus vidas que puedan pecar y perder la salvación. Nosotros nos gozamos en Dios, ya no le tenemos miedo. Todo esto por medio de la obra completa de Cristo Jesús. Ahora podemos decir que nos gloriamos en Dios. Nuestra relación con Él ha cambiado, ya no somos sus enemigos, sino sus amigos. Nuestra jactancia no es como la que vimos en Romanos 2, donde Israel se jactaba en Dios y la posición que les había dado. Nuestra jactancia es solamente en Dios porque entendemos que no teníamos ninguna posición, sino que éramos enemigos, impíos, pecadores y no merecedores de su amor, de sus bendiciones, de la cruz. Como hemos visto repetidas veces en Efesios 2:12, nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era lo que éramos, esa era nuestra posición. Regresamos a Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Esto es difícil si solo estamos pensando en este mundo y las cosas que en él suceden.
En Romanos 8 vamos a ver cómo podemos gloriarnos en Dios a pesar de las malas circunstancias, debido a la doctrina de paz, amor y reconciliación que aprendemos aquí en Romanos 5. Nuestro gozo es en Dios, y es por el Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Regresamos ahí a Romanos 5:11, dice, y no solo esto de estar en paz con Dios, no solo ser salvo de la ira, no solo ser salvo por su vida, sino que también nos gloriamos en Dios, ¿sí? Como mencionábamos, es otro beneficio. Somos capaces de servirlo, gozándonos en él a diario. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 vemos esto. Aquí en Colosenses 1 vemos que somos salvos y que hay un crecimiento todavía. Hay cosas que tenemos que aprender acerca de lo que tenemos, de las bendiciones que tenemos y de nuestro propósito, de quiénes somos en Cristo. Vamos a comenzar en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Aquí Pablo ora por los colosenses pidiendo, les dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que paso número 1 hacia el crecimiento estando en Cristo dice ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo llegamos a esto? Leyendo la Biblia, estudiándola. Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Paso número 2, ten un caminar digno del Señor, agradándole en todo, y produce algo de fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1 versículos 11 y 12 dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Paso número 3 es ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, al pasar problemas, tribulación, ¿sí? Sabiendo que no es ordenada por Dios, como lo vimos al principio de este capítulo, ya que estamos en paz con Él, sino solamente por vivir en este mundo o por persecución por el Evangelio. Entonces, dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Puede que a veces no sea fácil, pero es una enorme bendición que tenemos y de la que podemos apropiarnos por gracia. Gozo en medio de los problemas, gozo en Dios y no por el problema. Pero, ¿cómo llegas a esto? Toma algo de entendimiento de las cosas que ya estuvimos hablando en los primeros versículos del capítulo 5. Él no está derramando su ira sobre ti. Él no está castigándote. Él no está en tu contra. Él es por ti. Entonces, ¿cómo disfrutamos las bendiciones de Dios dadas por Cristo? Eso es algo que vamos a aprender en Romanos capítulos 6, 7 y 8. Aquí en Romanos 5, versículo 11 dice, nos gloriamos en Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 24, Pablo dice que quiere ser colaborador del gozo de los corintios. En Romanos 14, versículo 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia porque eres justificado por fe, paz porque entiendes que tienes paz para con Dios, entiendes que Él no está en tu contra, y gozo que es signo de madurez cuando respondes con la doctrina correcta a cualquier situación de tu vida. ¿Sí? Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Recuerdas que te mencionaba que la King James interpreta esta palabra reconciliación como expiación? ¿Y cómo te dije que se me hace una palabra adecuada a esta de expiación? Bueno, expiación es una palabra que vemos aparecer mucho en el Antiguo Testamento y tenía que ver con un sacrificio proveyendo reconciliación entre Dios y el hombre, temporal, ya que el sacrificio o expiación que el hombre ofrecía no podía quitar los pecados. Puesta la palabra expiación, lo que nos estaría diciendo es que hemos recibido por Jesús el sacrificio perfecto por el cual la reconciliación eterna es posible. ¿Cuándo dice que tenemos esto? Ahora. Muy diferente a lo que vemos en Hebreos o Apocalipsis o al principio de Hechos, donde vemos a Israel esperando todavía su día de expiación, su día de salvación. Nosotros tenemos algo que va mucho más allá, porque tenemos la expiación ahora, mediante la obra consumada de Cristo. Puedes decir que tus pecados ya fueron borrados, están cubiertos, están lavados. Dios ya lidió con ellos. Piensa esto. Sigues en esta tierra, en vasos de barro, y puedes decir que tienes toda la salvación ahora. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, después de haber hablado del glorioso evangelio, dice que lo tenemos en vasos de barro. Vamos a leer unos versículos antes, en 2 Corintios capítulo
4, del versículo 5 en adelante. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tienes completa justificación, completa redención, reconciliación y expiación ahora mismo. La gente te ve y dice, tú no eres eso, tú no tienes eso. Y les podemos responder, yo sé que en mí no, en Cristo es que soy esto y tengo esto. Él lo hizo todo para que la excelencia del poder sea de Dios y no mía. Si dijera que soy justificado y tratara de demostrarlo, ¿qué estaría haciendo? Jactándome en mis propias obras. El poder, entre comillas, sería mío y no de Dios. La gente veía a Pablo y decía, ¿tú eres un apóstol de Dios? ¿No pareces la gran cosa? Y Pablo decía, no es mi poder, sino el de Dios. Él me salvó por su gracia. Lee 2 Corintios para ver todo esto, las acusaciones que hacían a Pablo y de Pablo. Pablo dice que hemos recibido ahora la reconciliación, la expiación, y podemos ministrar con gozo en Dios, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Nos gloriamos en la cruz y no en nosotros mismos. Gálatas 6:14. Pero bueno, ¿por qué creo que expiación es una interpretación adecuada? Ahora, antes de mencionarlo o decir mi respuesta en cuanto a esto, no soy un solo King James o un solo Reina Valera. Me gusta ver otras traducciones y revisar el griego. Pero por diversas razones que después vamos a hablar, mis Biblias default o base para estudiar son la Reina Valera y la King James. Otra traducción que tiene la palabra expiación en lugar de reconciliación es la Biblia de Ginebra. Pero bueno, ¿por qué creo que expiación es una palabra adecuada? Porque, ¿qué vino a hacer Cristo? A hacer expiación. Expiación es algo que vemos mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, en Levítico capítulo 16, versículo 6, puedes leer expiación y reconciliación en un mismo versículo y operando juntas. Una como la causa de la otra. Vamos a leer Levítico 16, versículo 6. Dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación, sacrificio, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Sin la sangre de la expiación no hay reconciliación. Puedes leer todo el capítulo 16 de Levítico para ver esta enseñanza de expiación y reconciliación operando juntas. ¿Qué causó la reconciliación que tenemos con Dios? ¿Qué causó la amistad que tenemos con Dios? La obra de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección. Esa es la base de nuestra salvación. La palabra reconciliación en Romanos 5:11 es la palabra griega katalage, que significa cambiar, ajuste, intercambio, restauración. Eso es expiación. De hablar de reconciliación, el versículo 11 se leería entonces así desde el versículo 10. Estás reconciliado con Dios y no solo esto, sino que te gozas en Dios porque ya estás reconciliado. Sin la sangre de la expiación no tienes perdón, redención, reconciliación, justificación o santificación. Tenemos salvación y todo lo que ésta implica debido a la muerte expiatoria de Cristo. Existe la idea de que expiación es una palabra del Antiguo Testamento y que reconciliación es la del Nuevo Testamento. No es así. Ya vimos que reconciliación sucedía en el Antiguo Testamento al mismo tiempo que expiación, mediante la muerte de los animales. El problema era que la sangre de animales no podía quitar los pecados. Pero por la perfecta sangre de Cristo, tus pecados y los míos son quitados para siempre. Es algo permanente. Así que la reconciliación solo es posible cuando hay expiación, cuando hay un intercambio, cuando hay un ajuste de cuentas. Algo causó que pudiéramos tener reconciliación con Dios, y esto es la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, la expiación. Y Romanos 5:11 dice que tú tienes eso, ¿cuándo? Ahora. Ahora fíjate lo que dice Hebreos 8:12. Dice, porque seré, ¿cuándo? Futuro, propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí la audiencia de Hebreos sigue esperando perdón por sus pecados. Nuestros pecados han sido borrados, pagados y quitados de en medio. Dios ya lidió con ellos en la cruz. Tú tienes todo completo y hecho ahora. Vamos a leer Hebreos 10, 26 y 27. Dice,
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya vimos en Romanos 5:1 que nosotros no enfrentamos el juicio de Dios, sino que tenemos paz para con Él, paz para con Dios. Pero Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más que sacrificio, expiación. ¿Por qué? Porque la expiación aplica a la audiencia de Hebreos siempre y cuando no pequen voluntariamente. Hay gente que dice, yo peco, pero no voluntariamente. Realmente todo pecado es voluntario. No puedes decir como algunos, el diablo me hizo hacerlo. Después haremos una clase de versículo por versículo de Hebreos o un video de preguntas y respuestas tratando con estos versículos. Pero a grandes rasgos, pecar voluntariamente trata con pecar habiéndolo propuesto previamente en tu corazón. Específicamente en estos versículos, pecar voluntariamente es el proponer en tu corazón dejar de congregarte y de tener el ministerio de Jesús como el Mesías, en el que estaban funcionando, en el que estaban operando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad y el Espíritu de gracia. Ahora, ¿qué pasa cuando tú recibes el Evangelio de la gracia de Dios y te das cuenta de que no es por tu obra sino la de Cristo, la cual ha provisto la expiación, redención, justificación, reconciliación, y al día siguiente pecas? ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes más sacrificio? ¿Ya se te acabó entonces? ¿Ves la diferencia aquí entre nosotros y Hebreos 10? Tú tienes la expiación ahora. ¡Y qué bendición! Tienes lo que la audiencia de Hebreos aún espera. En Romanos 11:26 dice que Israel será salvo. ¿En qué tiempo está? Será futuro, ¿sí? Tú tienes salvación ¿cuándo? Ahora. No estás esperando por ella. Es algo hecho y seguro. Ahora, esto no quiere decir que israelitas no puedan ser salvos durante la dispensación de la gracia, sino que Israel como nación rechazó a Dios, pero llegará el día en el que Israel como nación aceptará a Dios y será salva. Vamos a leer esto en Romanos 11, Romanos 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cristo ya hizo esto por nosotros, por la iglesia. Cristo ya hizo esto por nosotros al poner nuestra fe en el Evangelio. Es por eso que mucho más podemos gloriarnos, gozarnos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, por quien hemos recibido ahora la expiación, el sacrificio, que nos otorgó o que consiguió todos los demás aspectos de la salvación: la justificación, la reconciliación, la redención, la santificación, el perdón. Y esto es algo que nosotros disfrutamos ahora. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Estuvo muy padre, ¿verdad? Como la salvación que Dios nos ha dado, como la reconciliación, como todas estas cosas son cosas que podemos disfrutar en este mismo momento. Pero bueno, te invito a que te suscribas, te invito a que le des clic a la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un video nuevo. Ya comenzamos con las preguntas y respuestas, los videos de preguntas y respuestas, ya puedes buscarlos ahí en el canal. Puedes buscar también los temas libres, puedes buscar también las otras clases de Romanos. Te invito también a que veas las de Abdías. Llevamos 2 clases, creo que la siguiente va a ser de Abdías. Pero es necesario que vayas viéndolas para que vayas obteniendo el contexto histórico de lo que vamos a ver más adelante en Romanos 9. Pero bueno, te invito a que visites el canal, que veas las clases que tenemos, el material que tenemos. Esta clase va a estar en Spotify el próximo miércoles. Y recuerda también que cada miércoles subimos a Spotify y no solo esto, sino que también subimos el video de preguntas y respuestas. Entonces, por mi parte es todo. Te agradezco que hayas tomado el tiempo para escuchar la clase, para estudiar tu Biblia, para estudiar el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Y pues bueno, Dios te bendice.